Buenos días a todos. Mi nombre es Joan Rodríguez, residente de neurocirugía. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la escoliosis del adulto, principalmente aquella que es de origen degenerativo. Vamos entonces a empezar, ¿sí?, con una introducción, y es que las escoliosis del adulto, digamos que se dividen en tres grandes grupos. Un primer grupo en donde un paciente desarrolla una escoliosis de novo o algún proceso degenerativo de la columna dorsal o lumbar. Una tipo 2 en la cual el paciente ya tenía una escoliosis previa, idiopática, que no fue diagnosticada o no fue tratada en su adolescencia, y pues llega a la adultez y se suma esa escoliosis idiopática a los procesos degenerativos propios de la adultez, y pues sería un segundo grupo. Y hay un tercer grupo en el cual el paciente lleva alguna instrumentación por alguna razón previamente, y posterior a esa instrumentación desarrolla también un proceso deformativo, una escoliosis como tal. Epidemiológicamente tenemos que la incidencia de escoliosis o deformidades en los adultos mayores de 60 años ronda el 30%. Esta escoliosis en promedio progresa por año de 1 a 6 grados, con un promedio de 3, y hay algunos factores de progresión que pudiesen contribuir más al desarrollo o a la progresión de esta escoliosis. Uno de ellos es que el paciente ya tenga un ángulo de Cobb en la deformidad mayor de 30 grados, que tenga una listesis lateral mayor de 6 milímetros, o que la vértebra que está involucrada en la deformidad tenga un alto grado de rotación. Cuando vamos a enfrentarnos a estos pacientes, es muy importante la evaluación clínica, y es muy importante ¿por qué? Porque uno de los objetivos de la cirugía de corrección en los pacientes con escoliosis del adulto es mejorar la sintomatología del paciente. Entonces, cuando vamos a evaluar un paciente con escoliosis del adulto, hay que preguntarle tres cosas grandes. Primero, si tiene dolor axial, y eso es importante porque esto es uno de los aspectos de mayor importancia a la hora de tomar una decisión quirúrgica con el paciente. Si tiene dolor radicular o tiene algún déficit neurológico o claudicación intermitente. También muy importante en la evaluación clínica, evaluar si la deformidad está tan avanzada que ya genera signos clínicos de disbalance coronal, como la elevación del hombro y la presencia de pliegue a nivel de la región lumbar. Muy bien. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con escoliosis degenerativa del adulto, es necesario clasificar qué tipo de escoliosis tiene. Y para las escoliosis degenerativas existe una clasificación que se llama la clasificación de Schwab, que es esta. Entonces, este señor clasificó las escoliosis del adulto en 4 tipos. Una tipo T, en la cual él menciona que es un paciente que tiene solamente una curva torácica, ¿sí? Y define que son torácicas cuando el ápice de la curva está sobre T9 o por encima de ella. Cuando esta curva torácica mide más de 30 grados y hay una que es lumbar o no existe y esa de lumbar es menor de 30, se dice que es una curva tipo T. La otra curva que él define es la curva tipo L, toracolumbar o lumbar. También, él dice, se define como curva toracolumbar o lumbar aquella cuyo ápex de la curva está en T10 o por debajo. Y que puede tener una curva torácica compensatoria o no, que normalmente es menor de 30 y no es rígida, y esta curva suele ser mayor de 30 grados. Hay un tercer tipo que es la tipo D, que es de doble curva, es decir, un paciente que tiene tanto curva torácica como curva lumbar estructurada, y la tipo N es aquella en la cual el paciente puede tener una o dos curvas, pero esas curvas no son estructuradas, o sea que miden menos de 30 grados, ¿sí?
Y lo otro es que él también propone unos modificadores de acuerdo al balance sagital, del cual hablamos la charla pasada. Entonces él dice, hay 3 aspectos importantes del balance sagital que son fundamentales para definir el manejo de estos pacientes. Uno de ellos es el mismatch espinopélvico, es decir, la resta entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, que la divide en 3 grupos. Aquellos cuyo mismatch es menor de 10 grados, aquellos cuyo mismatch está entre 10 y 20, y aquellos que tienen más de 20 grados de diferencia. Lo otro es cómo está el SBA o la alineación sagital global. Si es menor, ellos también lo ven en 3 grupos. Si es menor de 4 centímetros, si está entre 4 y 9.5, si es mayor de 9.5. Y el otro parámetro que tiene en cuenta es el pelvic tilt. Si es menor de 20 grados, si está entre 20 y 30 grados, o si es mayor de 30 grados. Para poder hablar sobre curvas escolióticas hay que, digamos, tener o conocer algunos aspectos que son, digamos, parte del lenguaje cuando nos referimos a pacientes con curvas escolióticas. Entonces, simplemente es un pequeño recorderis sobre la nomenclatura de las curvas escolióticas. Entonces, tenemos que la curva escoliótica tiene una vértebra apical o apex de la curva, que es la curva que más se desplaza lateralmente sobre el eje coronal, es decir, la que más está hacia la convexidad. Están las vértebras terminales, que son las vértebras en las cuales empieza y termina la curva y son, digamos, se definen como aquellas en las cuales están, digamos, inclinadas y se incluyen dentro de la curva. Está en la vértebra neutra, que la vértebra neutra es aquella en la cual no hay rotación de los pedículos, porque miren que muchos de esos pacientes con curvas escolióticas, tanto idiopáticas como degenerativas, dentro de la curva la vértebra rota sobre su propio eje, y pues la vértebra neutra es aquella en la cual, a pesar de pronto de que esté un poquito inclinada, ya no tiene rotación de los pedículos. Y la vértebra estable se define como aquella en la cual la línea sacra media pasa sobre la mitad de ella. Mire que muchas de estas vértebras que están acá, la línea sacra media, que es esta que viene acá desde C7 y pasa por toda la mitad, que ahorita la vamos a ver, muchas de estas vértebras, pues esa línea pasa tangente a ella o pasa a través de una porción de ella, y la vértebra estable se define como aquella en la cual pasa por toda la mitad. También importante recordar que los grados de rotación en los pacientes con escoliosis se miden con esta clasificación de Nash-Moe, que nos propone que unos grados de rotación que va a depender del porcentaje de qué tanto la vértebra esté rotada, y ellos, este autor nos propone pues una clasificación con cruces, pero uno también podría decir si el paciente tiene 20, 25, 30, 40 o 50 grados de rotación de la misma. Lo que les había dicho, pues el balance coronal está definido por la línea, ¿sí? Por esta línea sacra media. Cuando cuando la medida desde una línea de la plomada desde C7 está desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha y no pasa por toda la línea sacra media, se dice que hay un desbalance coronal. Y lo otro también importante a la hora de nosotros evaluar pacientes con algún proceso degenerativo escoliótico es la oblicuidad pélvica. Y eso es importante, ¿por qué? Porque muchos de esos pacientes pueden tener acortamientos de miembros inferiores no diagnosticados anteriormente, y esta oblicuidad pélvica en cierta medida contribuye a que esta curva sea mayor, ¿cierto?, de lo que realmente es, y uno, digamos, que lo tiene que tener en cuenta a la hora pues de tomar una decisión correctiva para ir a corregir más de lo debido, porque una vez se compense esta pelvis, pues quizás esta curva disminuya un poco sus grados de deformidad. Muy bien. Y un aspecto importante en la escoliosis degenerativa es medir la laterolestesis o la luxación lateral, que es qué tanto la vértebra superior se sale o se luxa sobre la inferior, y se mide desde la porción lateral del platillo superior de la vértebra inferior sobre la porción lateral del platillo inferior de la vértebra superior, y medimos en esto
en milímetros cuánto se desplaza. Eso es importante a la hora también, digamos, de evaluar esos pacientes desde el punto de vista radiológico. Entonces, ahora sí, vamos a ver ejemplos de los tipos de escoliosis según la clasificación de Schwab. Entonces tenemos el tipo T, miren que es un paciente que tiene una escoliosis torácica, ¿sí?, cuyo apex está por encima de T9, y la curva lumbar es una curva que es compensatoria, o sea que es no estructurada y normalmente en el bending corrige. Normalmente este tipo de pacientes son pacientes que ya traían una escoliosis de tipo idiopática y que en su adultez o su vejez se acompañan de los cambios degenerativos propios del proceso de envejecimiento. Está la escoliosis tipo N, que es aquella en la cual hay una desviación de la columna lumbar, ¿sí? Normalmente este tipo de pacientes tienen un proceso degenerativo de novo, o sea que eso pertenece al grupo 1 de los pacientes con escoliosis degenerativa, y puede tener o no una curva torácica compensatoria, generalmente no la tiene. La tipo D, pacientes que tienen curva doble, una curva torácica y una curva lumbar. Estos pacientes también normalmente pueden ser o pacientes que ya venían con una escoliosis idiopática y que se les suma los procesos degenerativos, o pacientes que tenían una escoliosis idiopática dorsal, ¿sí?, y la columna lumbar sufre un proceso degenerativo propio de la vejez y se convierte en una curva también escoliótica propia, pero de nuevo. Y la escoliosis tipo N es en la cual no hay una curva estructurada, donde no hay una curva mayor de 30 grados, ni torácica ni lumbar, pero sí se acompaña de un proceso degenerativo que puede llevar a una estenosis del canal o una compresión radicular, y va a hacer que el paciente manifieste con síntomas como claudicación intermitente, dolor axial o dolor radicular. Muy bien, en varias formas de manejo, varias propuestas o varios objetivos de acuerdo a algunos parámetros que vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los manejos más básicos que se proponen para estos pacientes es solamente llevar al paciente a una descompresión. ¿En qué pacientes está indicado solamente llevar una descompresión del canal? Pacientes que se presentan con claudicación intermitente, pero que no tienen dolor axial, o que el dolor axial es muy mínimo, o no tienen deformidad progresiva. Lo que se propone son laminectomías, foraminectomías, over the top o microdisectomías. Hay algo muy importante, y es que si la compresión del paciente en esa pequeña curva escoliótica, es decir, tenemos este paciente y la compresión a nivel de la resonancia está en el ápex de la curva propiamente dicha, ¿sí?, no se recomienda hacer solamente descompresión, porque esto podría llevar a una inestabilidad y a que la deformidad progrese. También, si la compresión está en una vértebra que está listésica, es decir, que tiene una laterolistesis mayor de 2 milímetros, tampoco se recomienda hacer solamente descompresión, porque eso también podría llevar a que el paciente progrese en su deformidad. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, digamos, los pacientes ideales para este tipo de descompresiones son pacientes que no deben tener dolor axial, porque si tienen dolor, eso indica que el paciente tiene un segmento que está inestable y que al operarlo, al descomprimirlo, podríamos inestabilizar más ese segmento y hacer que la curva progrese. Entonces, en esos pacientes se prefiere artrodesarlos. También se prefiere pacientes con ángulos de COP menores de 20, o sea, con unas curvas leves y que no sean estructuradas, que no tengan más de 2 milímetros de laterolistesis, lo que les había dicho, porque podría progresar aún más esa deformidad, y que no tenga signos de progresión de la deformidad, que son los siguientes. Los signos de progresión de la deformidad son 4. Primero, que tenga un segmento inestable, que uno se da cuenta que el paciente tiene un segmento inestable porque tiene una degeneración asimétrica del disco, donde hay una disminución de la altura de más del 80% de un lado y el otro lado no.
y lo otro es que tenga una formación osteofítica lateral mayor de 5 milímetros medidos en los rayos X o en la tomografía. Que el ángulo de COP sea mayor de 20 grados, eso también indica que el paciente posiblemente, si lo descomprimimos, va a progresar en su deformidad, y que la rotación vertebral con el Nash-Moe sea mayor del 25%, o que tenga 2 cruces o más. Y lo otro es que si la laterolistesis es mayor de 6 milímetros, pues esos pacientes sí que van a progresar en su deformidad y está contraindicado hacer solamente una descompresión sin artrodesar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Paciente de 47 años de edad que se consultó solamente por claudicación intermitente sin dolor axial. Estos son los rayos X. Vemos que tiene una leve curva escoliótica lumbar y en la resonancia se ve una estenosis 3-4 y 4-5 severa, principalmente o que en gran medida contribuye a los elementos posteriores, o sea, el ligamento amarillo. El paciente fue llevado a una laminectomía y 6 meses después vemos que el paciente mejoró de la claudicación intermitente por la descompresión del canal lumbar y la curva no ha progresado significativamente. La otra propuesta de manejo es hacer una descompresión y hacer una fusión posterior solamente. ¿En qué pacientes se ha indicado este procedimiento? Pacientes con dolor axial, inestabilidad y progresión de la deformidad. Y tenemos dos opciones, una instrumentación corta o una instrumentación larga. ¿Qué pacientes son más, digamos, mejores candidatos para aquellos con fusión corta o instrumentación corta? Instrumentación que se define una instrumentación corta, aquella que no sobrepasa la vértebra terminal de la deformidad. Es decir, vamos a hacer una fijación de uno o dos segmentos que no va a incluir toda la curva. ¿En qué pacientes está indicado? Pacientes que tengan un ángulo de COP menor de 30 grados, que tengan una laterocistesis menor de 3 milímetros y que no tengan signos de imbalance coronal o sagital, pero son pacientes que se presentan con dolor axial y tienen signos de progresión de la deformidad. Entonces, tenemos otro ejemplo. Paciente de 71 años, tiene dolor axial y claudicación intermitente, tiene una curva escoliótica lumbar con un ángulo de COP de 25 grados. En el balance, en la proyección sagital, vemos que tiene algo de anterolistesis de L4 sobre L5, y en la resonancia, pues vemos una estenosis importante a nivel de esta anterolistesis. Entonces, para este paciente se propuso hacer una descompresión vía posterior y hacer una fijación de 3 niveles, que miren que no sobrepasa el tamaño de la curva como tal, y con esto el paciente tuvo una buena evolución o un buen desenlace. Entonces son pacientes que tienen curvas no estructuradas, no mayores de 30 grados, y su principal motivo de consulta puede ser claudicación o dolor axial, ¿sí? Y que, digamos, se puede manejar con fusiones cortas. Ahora, ¿qué pacientes son candidatos a una instrumentación larga? Que es aquella que se extiende más allá de la vértebra terminal, o sea, que incluye toda la curva escoliótica. Pacientes que tengan curvas estructuradas, principalmente aquellos con curvas mayores de 45 grados en el ángulo de COP, que tengan laterolistesis mayor de 3 milímetros, que ya presenten un imbalance coronal o sagital, es decir, que la línea sacral media esté desplazada o que el SBA esté también desplazado hacia anterior. Y el objetivo de los pacientes que van a ser llevados a fusión larga es mejorar el balance sagital y coronal. Hay algunas consideraciones, digamos, técnicas a tener en cuenta cuando vamos a hacer una instrumentación larga. Hay unos puntos en los cuales no debemos finalizar la instrumentación porque tienes mayor predisposición a que el paciente haga una segunda deformidad o haga una enfermedad del segmento adyacente. Lo primero es que la instrumentación no debe finalizar en la unión toracolumbar, sea T11, T12 o L1. Idealmente, la instrumentación debe finalizar en T10. También es importante notar que muchas veces, y se ha dicho que de pronto uno podría hacer T11 o T12, podría finalizar en estos dos,
Y eso va a depender es del punto de inflexión, lo que les explicaba en la charla pasada, y es que es determinar en qué parte termina esa curva lordótica y en qué parte comienza la sifosis dorsal, y con eso pues poder definir el mejor nivel para terminar la instrumentación, pero idealmente esté 10. Cuando vamos a instrumentar las curvas torácicas, siempre debemos incluir dentro de la instrumentación el ápice de la sifosis dorsal, que recordemos que está entre T7 y T8. Y no debemos de tener la instrumentación en una vértebra que tenga una listesis, sea AP o sea lateral, ¿cierto? Porque también podemos hacer una fuerza, un efecto de palanca sobre esa vértebra que ya está con un desgaste natural, que ya tiene una listesis, y eso nos va a llevar a una nueva deformidad. Y la instrumentación a nivel proximal debe contener la vértebra más horizontal con el fin de corregir el balance coronal. Es decir, tenemos una curva escoliótica y la instrumentación idealmente debería terminar o debería contener una vértebra que esté lo más horizontal posible, es decir, que no esté contenida dentro de la curva como tal, sino que vaya más allá de la curva. Y en la columna lumbar muchas veces tenemos que extendernos, y más por esas instrumentaciones tan largas, a S1 e ilíacos, para poder evitar que haya un desgaste o una fuerza de palanca muy fuerte sobre L5 y S1. Que si terminamos en L5 con una instrumentación larga, también podría llevarnos a un proceso degenerativo más adelante de ese segmento y hacer una nueva deformidad. Un ejemplo de pacientes con fusión larga, entonces tenemos un paciente de 58 años de edad con dolor axial, que tiene una curva escoliótica lumbar, ¿sí? Tiene una hipolordosis y un desbalance sagital. Entonces aquí vemos que para este paciente, pues la curva escoliótica no era muy pronunciada, por lo menos en el balance coronal, pero sí el balance sagital está completamente desfasado. Entonces, en este caso, se decidió subir más o menos hasta T9, hasta T10, ¿sí? Una instrumentación que incluyera S1 e ilíacos. Y el soporte anterior, o los cajetines, ya sea ALIF, XLIF, OLIF, PILIF o TILIF, también están indicados como coadyuvantes para los pacientes que van a ser instrumentados vía posterior. Y la idea es contribuir a la corrección del balance sagital y coronal. Se utiliza principalmente en aquellos pacientes que tienen ángulos de arco mayor de 30 grados, que tengan laterolistesis mayor de 3 milímetros y que tengan listesis en el plano sagital. Y como les dije, pues que también tengan un imbalance coronal o sagital. Un ejemplo de paciente que fue dado soporte anterior, este paciente de 79 años, dolor lumbar axial y radicular. Vemos que tenía una curva escoliótica lumbar importante, ¿sí? También tenía un desbalance en el plano sagital, y ese paciente fue llevado a una instrumentación larga que subió más o menos hasta T9 y se le pusieron unos cajetines lumbares por vía lateral. Pero estos son como, digamos, generalidades y ejemplos de manejo y algunos tips para uno más o menos ubicarse en qué opciones de manejo ofrecer a qué tipo de escoliosis de acuerdo a la clasificación de SWAP. Pero la pregunta es, ¿existe algún algoritmo del cual yo me pueda ayudar para tomar una decisión como más precisa? Sí lo hay. Entonces, eso es un estudio que se hizo en el 2019, que es como es la segunda parte de otro estudio que se hizo en el 2014, en el cual participó un neurocirujano del servicio de nosotros, que es el doctor Juan Santiago Uribe. Y en este estudio dividen los pacientes con escoliosis degenerativa en 4 clases de pacientes, que vamos a ver a continuación. Entonces, el paciente clase 1 es un paciente que se presenta con claudicación intermitente o con dolor radicular. Usted le mide los parámetros del balance sagital y tiene un SBA menor de 6 centímetros, o sea que está, digamos, balanceado o puede estar levemente desbalanceado si está mayor de 4. Usted le mide el mismatch y está menor de 10 grados, o sea que la lordosis lumbar concuerda bastantemente con la incidencia pélvica. Y usted le mide el pelvic tilt y esté menor de 25 grados, o sea que puede que tenga un poquito de inclinación pélvica, pero
es una cosa leve o está normal. Y usted le mide el balance coronal de esa curva escoliótica y tiene un ángulo de Cobb menor de 20 grados. Paciente que se parece mucho al paciente N de la clasificación de SWAP, ¿cierto? En este caso, lo denomina como paciente clase 1. Es decir, un paciente que tiene una deformidad escoliótica, pero que sus parámetros tanto en el balance sagital como en el balance coronal están leves y que su principal motivo de consulta es claudicación, dolor radicular, claudicación o dolor radicular. Es decir, está con una manifestación por una estenosis específica. Para este paciente clase 1, en este estudio ellos aconsejan descompresión mínimamente invasiva con o sin fusión corta. Y vemos un ejemplo. Entonces, tenemos un paciente que tiene una escoliosis o un proceso escoliótico lumbar leve, menor de 20 grados, en este caso se lo midieron y el ángulo de Cobb medía 14 grados. Los parámetros del balance sagital tienen un SBA, ¿sí?, que es menor de 6 centímetros, y tiene un mismatch, una incidencia pélvica menor a la lordosis lumbar de 6 grados. Es decir, digamos que tiene un mismatch, digamos, dentro de lo normal. Y en la resonancia se veía esta pequeña protrusión discal que estaba entre el E3 y el E4 hacia la derecha. En ese paciente lo que hicieron simplemente fue entrar y hacer una microdisectomía y una foraminotomía de este lado, y con eso el paciente mejoró y la curva no progresó. El paciente clase 2, ellos dicen, es un paciente que tiene un imbalance sagital, pero está compensado. Es decir, tiene un SBA que está alrededor de 6 centímetros, un poquito mayor. Tiene un mismatch entre 10 y 30, mire que ya no está menor de 10, o sea que ya hay una gran diferencia entre esa lordosis lumbar y esa incidencia pélvica. O sea que ha perdido lordosis lumbar el paciente. Y tiene una cifosis dorsal menor de 60 grados. O sea que no está muy cifótico. Y un pelvic tilt mayor de 25. Este paciente ya sí tiene una compensación de su inclinación pélvica. Y la deformidad coronal es mayor a los pacientes clase 1 y ya el ángulo de Cobb puede ser mayor de 30 grados. Lo que él se anota es que estos pacientes clase 2, a pesar de que ya tienen algún imbalance sagital y coronal importante, las curvas no son rígidas, es decir, usted le hace unos bending y el paciente corrige un porcentaje de la curva escoliótica. ¿Qué proponen estos autores para estos pacientes clase 2? Usted lo puede ayudar con un soporte anterior, ¿sí?, y hacer y complementarlo con una fusión posterior corta. Les vemos otro ejemplo. Entonces tenemos este paciente que tiene esta curva escoliótica lumbar, ¿cierto? Tiene un SBA que está alterado, 6.5, pues no es mucho, pero está alterado. Tiene un mismatch de 21 grados, ¿cierto? O sea que ya hay ya el paciente está hipolordótico. La cifosis torácica, pues digamos que está en un rango aceptable o normal. Y tiene un ángulo de Cobb que ya sí es significativo, de 31 grados. ¿Qué se propuso para este paciente? Se propuso poner unas cajas, ¿sí?, vía anterior y hacer una instrumentación corta. ¿Y corta es por qué? Porque miren que no sobrepasa la curva escoliótica completamente, ¿sí? No va hasta T10. Es una fusión que está dentro de la curva como tal y que para este paciente fue suficiente, dado que no había un imbalance sagital importante ni tampoco coronal, y nos ayudamos de la vía anterior y el complemento posterior. Los pacientes clase 3, ellos lo definen como aquellos pacientes que tienen un gran desbalance sagital. Entonces dicen, esos pacientes son pacientes que tienen un SBA mayor de 6 centímetros, pero francamente están desbalanceados, tienen un mismatch mayor de 30 grados, o sea que están muy polordóticos o ya están
sifóticos en la porción lumbar y tienen una sifosis torácica mayor de 60, lo que quiere decir que el paciente tiene ya una sifoescoliosis. Es decir, que están muy deformados a nivel de la columna torácica. Estos pacientes suelen tener deformidades rígidas y el balance coronal está poco afectado. Lo que les decía, son pacientes que tienen un desbalance principalmente sagital. ¿Qué proponen estos autores? Esos pacientes ya sí requieren instrumentación larga, pero no más de 10 niveles de instrumentación. Y suele ser ayudado ese soporte por acompañamientos de soporte anterior, de esa LIF, XLIF, PLIF, TLIF. Y ellos dicen, la instrumentación puede ser mínimamente invasiva, pero a veces se requiere cirugía abierta si el paciente está muy estenosado o muy sintomático. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Paciente clase 3, miren que el balance sagital no está tan alterado. Pero miren que el balance coronal no está tan alterado, pero miren que el balance sagital sí está muy alterado. Miren que a nivel lumbar tiene 5 grados de sifosis, o sea, ni siquiera está lordótica la columna lumbar. Se perdió completamente la sifosis torácica y el mismatch es de 53 grados, ¿sí? Entonces a este paciente lo que se propuso fue hacer una instrumentación larga, ¿sí? Una instrumentación que iba desde, incluyendo S1 ilíacos, hasta T10. Y en este caso se ayudaron con un cajetín a este nivel entre L1 y L2. Y miren que postoperatoriamente, pues miren que el SBA, que estaba en 12, recuperó a 3.5 y el mismatch bajó a 6 grados y el paciente recuperó en cierta medida una sifosis natural de la columna dorsal. Y el paciente clase 4 es un paciente que ya tiene una gran deformidad tanto en el plano sagital como coronal, puede tener doble curva rígida o estar previamente instrumentado. Eso es importante porque en este grupo de pacientes se incluyen aquellos pacientes que ya tuvieron alguna instrumentación previa y están desbalanceados. Y el manejo de estos pacientes requieren instrumentaciones largas, muchas veces mayores de más de 10 niveles de instrumentación. Entonces aquí tenemos este ejemplo, es un paciente que tenía una instrumentación previa, lumbar, 3, 4 y 5, que tuvo un proceso degenerativo o un proceso deformativo entre L2 y L3, es decir, entre la vértebra que estaba por encima de la instrumentación. Y este paciente, como les había dicho, como ya está instrumentado, hace parte de los grupos 4. Mire que ese paciente tenía un SBA de 25.000 centímetros, estaba completamente desbalanceado desde el punto de vista sagital, tenía una sifosis lumbar de 32 grados, miren que perdió completamente la lordosis por la deformidad tan grande que tenía, y el mismatch era de 72 grados. En el postoperatorio de este paciente se llevó una instrumentación larga, en este caso no más de 10 niveles, se paró en T10, incluyó fusión o incluyó la articulación sacroiliaca, ¿sí? Y miren como este cuerpo estaba tan colapsado, pues se puso un cilindro. Mire que el resultado de este paciente fue bastante bueno, se llevó de un SBA 25 a 0 centímetros, un mismatch de 72 a 5 grados y se recuperó la sifosis torácica a 43 grados. Muy bien. Con estos parámetros ellos propusieron inicialmente en el 2014 un algoritmo de manejo, que es este. Entonces ellos decían, usted un paciente con una escoliosis degenerativa, lo primero que tiene que medirle es el SBA, es decir, si está balanceado desde el plano sagital o no. Si el paciente está balanceado desde el plano sagital, usted mira cómo están los otros dos parámetros del balance sagital o los parámetros espinopélvicos. Mira cómo está el pelvic tilt, si el paciente tiene una inclinación pélvica importante, mayor de 25 grados, y cómo está el mismatch. Si estos dos parámetros espinopélvicos están bien, la siguiente pregunta es, ¿este paciente tiene una lateralistesis mayor de 6 milímetros? Si no tiene lateralistesis mayor de 6 milímetros, mira por último cómo está en el plano coronal, cómo está el ángulo de Cobb. Si ese ángulo de Cobb es menor de 20 grados,
usted puede decir, ese paciente es un clase 1, paciente puede ser llevado a descompresión y fusión corta. Pero ellos decían, si usted tiene un paciente balanceado sagitalmente y no tiene laterolistesis, pero tiene un ángulo de COP mayor de 20 grados, este paciente ya requiere una fusión corta, pero debe ayudarse de una vía anterior. Ahora, ellos decían también, si usted tiene un paciente que no está desbalanceado desde el punto de vista sagital, no tiene una inclinación pélvica importante, pero el mismatch sí es mayor de 10 grados, pero no está tan desfasado, es decir, no está mayor de 30, usted le mide la cifosis torácica, si la cifosis torácica está conservada, usted puede decir, ese paciente puede ser llevar una instrumentación corta y ayudarse de una vía anterior. Pero si usted tiene un paciente que está compensado desde el punto de vista sagital, pero tiene una inclinación pélvica importante, es decir, mayor de 25 grados, ya ese paciente debería ser llevado a una instrumentación larga. También dicen, si usted tiene un mismatch que está por encima de 30 grados, también debería llevarse a una instrumentación larga. Y si la cifosis dorsal está muy perdida, también debería llevarse a una instrumentación larga para poder corregir todo este balance sagital. Ahora, ellos dicen también, si usted de entrada tiene un desbalance sagital con el SBA muy alterado, es decir, mayor de 6 centímetros, y el paciente tiene una curva rígida, de una vez a una instrumentación larga. Pero si el paciente usted está desbalanceado desde el principio, pero la curva es flexible y usted tiene los parámetros espinopélvicos relativamente conservados, usted podría llevar una instrumentación corta con instrumentación anterior adyuvante. Sin embargo, mire que en este caso solamente difirieron 3 clases de pacientes, porque acá no incluyeron los pacientes que ya tenían instrumentación previa. Después, para el 2019, actualizaron su estudio, que fue el que les mostré, y trajeron este nuevo algoritmo. Y para este nuevo algoritmo, ellos proponen primero preguntarse si el paciente tiene una deformidad rígida, es decir, mayor de 30 grados, que no corrige con el bending, o el paciente tiene una instrumentación previa. Si la respuesta es sí, la próxima pregunta que se va a hacer es si el paciente va a requerir más de 10 segmentos para estabilizar ese desbalance. Y si la respuesta es sí, ese paciente debe llevarse a una cirugía con una instrumentación larga. Ahora, si usted no tiene una columna rígida, ni tampoco estuvo instrumentado previamente, lo segundo que se tiene que preguntar es cómo está el balance sagital. Si el balance sagital está conservado y el ángulo de COD menor de 20 grados, descompresión y fusión corta o descompresión solamente. Ya, si usted tiene algún parámetro del balance sagital alterado, usted se va a preguntar si ese balance sagital tiene un mismatch muy grande y cómo está la cifosis dorsal y la cifosis de la unión toracolumbar. Si esa cifosis dorsal está conservada y la unión toracolumbar está conservada, usted podría llevar a una instrumentación corta ayudándose de una vía anterior. Pero si usted tiene un mismatch muy grande y tiene pérdida la cifosis dorsal y la cifosis dorsolumbar, ese paciente ya usted debería llevarlo a una instrumentación larga, no mayor de 10 niveles, y ayudarse con algo de una vía anterior. Como conclusiones de este seminario, entonces tengo que el objetivo de la cirugía de la escoliosis del adulto es aliviar los síntomas del paciente y prevenir la progresión de la deformidad. El ángulo de COP, la laterolistesis, la cifosis dorsal y la unión dorsolumbar, más los parámetros espinopélvicos, son críticos para poder decidir el tipo de instrumentación y los niveles de instrumental, como vimos en los algoritmos que acabamos de revisar. Y como enfoque práctico, dividir los pacientes en 4 grupos permite definir con claridad el plan con cada paciente y los objetivos de corrección. Muchas gracias. Sí, señor. Johan, muchas gracias. Es el volumen. Es la charla más práctica que he escuchado sobre el manejo del balance sagital y la escoliosis. Me gustaría que nos compartieran el artículo de los algoritmos
ya por este medio para que todos lo tengamos. Yo tengo dos preguntas. La primera, cuando se recomienda la minectomía porque no hay dolor axial, no tenemos el riesgo de que la laminectomía genere dolor en el posoperatorio. Y la segunda pregunta es si hay algún límite de edad para hacer estas instrumentaciones o si se utiliza algún método por osteoporosis para contraindicar estos procedimientos. Doctor Julián Zuluaga, adelante. Gusto en tenerte por acá. Buenos días para todos. Yo intenté resolver pues, esa misma pregunta con dos personas que hacen muchas cosas del adulto y una de esas fue Claudio Lamartina. Y con el doctor Viale les pregunté múltiples veces de diferentes maneras qué límite de edad tienen o si la osteoporosis afecta a la cirugía y me dijo no, el límite de edad no es tan importante, es la fragilidad del paciente. Como en el norte de Italia hay tantos longevos y hay gente que está alcanzando edades mucho mayores de los 75, 80 años, ellos cada vez están operando personas más ancianas. Entonces lo importante es que el paciente, pues qué tan frágil es, qué tan enfermo está y qué comorbilidades tiene y qué tan funcional es. Si es funcional y no es tan frágil, se puede intervenir por encima de los 80. Y eso lo decía mucho Claudio Lamartina. Y también se lo pregunté a Vial y tampoco me dio un límite de edad. Es la fragilidad del paciente. Porque sí, osteoporótico, aunque ellos decían que la densidad mineral ósea no era un marcador exacto de la osteoporosis y de la aumentación vertebral, sí lo utilizaban como parámetro, pues si está demasiado bajo la densidad mineral ósea hay que darle Profe, una pregunta. la instrumentación. Pero, hola, ¿se fue la voz? No, es que, no, la pregunta que tenía, pero en este contexto de pacientes osteoporóticos, ¿con qué densidad mineral ósea usted cree que es ya, o sea, el compromiso o el riesgo de subsidencia de las cajas, por ejemplo, si el paciente es tributario a las mismas? Claro, la densidad mineral, o sea, la que principalmente se utiliza es que por debajo de 0.6 no se puede instrumentar, está contraindicado. Entre 0.7 y 0.9 requiere aumentación vertebral, ¿sí? Se requiere tornillos cementados, instrumentaciones largas, múltiples puntos de anclaje, ganchos, calambres, cables, todas las técnicas de aumentación que se tengan. No hay un estudio que diga que con tal densidad mineral o sea, esté contraindicado poner cajas, poner soporte anterior. Lo único que encontré es lo que les explicaba y mayor de 9. Por encima de 9 no es necesaria la aumentación vertebral. Muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, en el norte, que tenemos tanto viejito con tecnología y medicina interna para que le den tratamiento antes de instrumentarlos. Normalmente le damos de 6 meses a un año, a no ser de que tenga déficit neurológico muy marcado, que intervenimos antes, pero tratamos de darle tiempo. ¿Y cuál fue la otra pregunta, Nachito? Que si la laminectomía podía causar dolor axial. Sí, yo he tenido varios casos en el norte que les da dolor axial, pero pues si es manejable, no les hacemos nada más. Si se vuelve inmanejable, dolor axial intenso, o empieza a descompensarse la curva después de la laminectomía, porque ese riesgo también está. Lo que pasa es que hay que ver el seguimiento de los pacientes que se les hace la laminectomía por cuánto tiempo. Si se puede descompensar. Yo tengo una paciente que le rogué operarse la escoliosis después de la laminectomía y me dijo que no quería, pero se había descompensado mucho. Pasó de 15 grados a 35 en cuestión de 2 años. Entonces sí se pueden descompensar. Lo importante es hacer el seguimiento y evaluar al paciente y no perder el seguimiento. Gracias, Julián. El doctor Gustavo tiene algún comentario.
Buenos días. Ahí me escucha Nacho. Sí, aló. Te estamos escuchando. Sí, Gustavo, te escuchamos. Qué pena, hombre, con un poquito aquí de gripa, pero bueno. Creo que cada vez esto es un, pues como hablábamos en las otras presentaciones, esto es un problema al que cada vez nos vamos a enfrentar más. Y como comentó Julián, pues cada vez vamos a tener pacientes con mayores limitantes para ofrecerles este tipo de intervenciones que pueden ser muy, digamos, entre comillas, ideales, pero que a largo plazo todavía tienen unos índices muy altos de falla. En cuanto a la edad, pues está claro que las metas de corrección en los pacientes a medida que van avanzando los años son más bajas, y eso es lo que han intentado incluir algunos algoritmos de manejo. Y inclusive el GAP Score demostró como pacientes por encima de 60 años tienen un riesgo de complicarse muchísimo más alto, que recuerden que una cirugía de deformidad del adulto pues en promedio tiene un riesgo de hasta de un 30% de un riesgo de falla. Cada vez se intentan, digamos, afinar un poco más los parámetros para definir cuáles son las metas de corrección, pero sí lo que es claro es que pacientes mayores de 70 años, algunos dicen que 75, el porcentaje de falla es muy alto. Entonces, en esos casos realmente sí hay que ser muy, digamos, muy delicados en el momento de tomar una decisión quirúrgica o de hacer cirugías tan extensas. En cuanto al asunto de la osteoporosis, pues eso sigue siendo todavía un problema sin resolver, al menos desde el punto de vista teórico, porque el enemigo número uno de la fijación intercorporal es la osteoporosis. Entonces, digamos que si en pacientes añosos se busca el beneficio de una cirugía mínimamente invasiva, y la cirugía mínimamente invasiva básicamente se basa en fijaciones intercorporales y cajas, pues obviamente ese sería el limitante, la osteoporosis. Y ya sabemos que la densitometría, o sea, pues no es una medición tan exacta de la osteoporosis, y por lo tanto no nos ayuda pues como para tomar una decisión. Hay algunas tomografías que se están usando, inclusive nosotros cada vez más usamos la tomografía para medir la densidad con las unidades Hounsfield más que la densitometría, o sea, por los limitantes que ya todos sabemos. Y se considera que un paciente que tenga pues el límite 100 para la medida, digamos, para la medida de osteoporosis global, pero si uno tiene al menos 120 de densidad medida por tomografía, digamos que eso puede ser aceptable para hacer una fijación intercorporal. Pero en un paciente de 70 años es casi imposible, o sea, especialmente en las mujeres, es casi imposible tener una medida por encima de 120. Entonces todavía tenemos una cantidad de limitaciones que realmente sí hay que tener en cuenta para tomar la decisión en estos pacientes. Todas las medidas de las que habló Joan son muy importantes. Sin embargo, recuerden que hay trabajos inclusive más modernos que incluyen, digamos, medidas más elaboradas en las que se toma como punto de partida la incidencia pélvica, y no directamente la relación de la incidencia pélvica con la lordosis, porque ya se sabe que en los extremos de la incidencia pélvica los objetivos son completamente diferentes. Por ejemplo, un paciente que tenga una incidencia pélvica de 70, es probable que la lordosis que haya que alcanzar no sea 60 grados, sino que puede que sea menor. Y entonces se habla de medidas relativas de acuerdo a la incidencia pélvica y al alineamiento espinopélvico, que es pues lo que uno finalmente busca corregir. Entonces sí, todavía tenemos muchas limitaciones, pero pues cada vez estos pacientes van a seguir llegando con más frecuencia. Yo pienso que en cuanto a lo otro que vos preguntabas, Nacho, es de cuándo únicamente descomprimir. Yo creo que eso es la clave, porque es que una cosa son las complicaciones en un paciente que uno solo descomprime, y otro cuando hace fijaciones muy largas o fijaciones pues grandes como
como algunas que se mostraban en esta conferencia. Y son esos pacientes que no tienen escoliosis mayores, donde la compresión no es en el ápex de la deformidad, donde no hay lateralostesis importantes, donde no hay imbalances coronales importantes. Yo pienso que en esos pacientes la descompresión sí sigue teniendo un papel muy importante, pero no son descompresiones máximamente invasivas como muchas veces se hacen, sino descompresiones mínimamente invasivas tratando de proteger los elementos de estabilidad. Entonces, digamos que técnicas como ya se han comentado, como el over the top, realmente de alguna forma preservan la estabilidad espinal y disminuyen el riesgo de complicaciones. Y una pregunta para Julián. En todos estos años que llevas operando escoliosis del adulto, que yo sé que eso es uno de los temas que más te gusta, ¿cómo te ha ido? O sea, realmente, ¿cuál es tu protocolo personal? O sea, uno se enfrenta a estos protocolos, digamos, de la literatura, y a uno a veces le cuesta como pensar que un paciente con muchas comorbilidades o con unas deformidades muy extensas, pacientes muy añosos, puede tener buenos resultados. Ya sabemos pues que obviamente nosotros tenemos limitaciones, muchas veces hasta instrumental. Pero ¿cuál es tu protocolo personal? O sea, ¿cuáles pacientes consideras, por ejemplo, que no se deben operar, o cuáles pacientes consideras que es el paciente ideal para llevar una cirugía? Bueno, lo primero que hacemos es hacer la evaluación completa de las comorbilidades del paciente, ¿sí? Si tiene demasiadas comorbilidades, paciente con falla cardíaca, falla renal, alguna otra cosa, esos no los llevamos a cirugía. Normalmente llevamos pacientes que tengan hipertensión, diabetes controlada, paciente que la osteoporosis no sea severa, que tenga densidades, yo siempre les pido densidad mineral ósea para apoyarme, aunque no es la mejor medida, pero siempre les hago densidad mineral ósea y siempre los opero por encima de 0.7. Siempre y cuando, como lo decía, desde 0.7 a 0.9 les pongo aumentación vertebral y pongo instrumental con cementación o fijaciones más largas, ¿sí? Que ha modificado mucho la conducta y las intervenciones que hacemos, es hacer las cirugías por fases y hay complementaciones anteriores. Desde que lo estamos haciendo por fase y con complementación anterior hemos tenido mejores resultados. Sí, las complicaciones son altas, hay aflojamiento, hay síndromes transicionales, pero sí vemos mucho que la descompresión indirecta y la mínima invasión ha mejorado los resultados en esos pacientes. Entonces cada vez más estamos haciendo más abordajes anteriores. Para poder definir si le hacemos bien anterior o no, pues miramos que tantos cambios tienen en el plato terminal y que tengan neumodisco. Todos los pacientes que tienen neumodisco, a todos les ponemos caja, porque hay del plato que sea rígido y le podamos poner caja y permite descompresión indirecta. Entonces lo que hacemos es siempre lo llevamos a una vía anterior, le ponemos las cajas y evaluamos la mejoría sintomática del paciente y le hacemos una placa para mirar qué tanto corrigió el balance sagital, porque la vía anterior logra modificar bastante el balance sagital. Y según esa modificación planeamos si le vamos a hacer osteotomía o se lo vamos a hacer mínimamente invasivo. Si hay mejoría del dolor radicular con la descompresión indirecta y se logra corregir el balance con las cajas, le hacemos mínimamente invasivo. Si se logra corregir parcialmente los síntomas radiculares y él tiene un síntoma radicular muy específico, ay, doctor, me duele la cara anterior de la pierna, pues que sea L4 o L5, hacemos un mini open para descomprimir en ese nivel y el resto lo hacemos mínimamente invasivo si hay buena corrección del balance. Si no hay buena corrección del balance y le queda faltando, ya hacemos vía posterior abierta para descompresión y osteotomías. ¿Qué he notado yo? Que desde que estoy poniendo vías anteriores con cajas, he necesitado menos osteotomías de sustracción pedicular, ¿sí? En las escuelas que llevo, más o menos he hecho 3 osteotomías de sustracción pedicular para corrección del balance a pesar de las cajas. O sea, realmente me ha reducido la cantidad que he necesitado osteotomía de sustracción pedicular. Las cajas me han ayudado mucho y he logrado con pontes más las cajas terminar de corregir la deformidad.
Si es una cirugía mórbida hay más riesgo de infección, pero hemos visto que muchos pacientes tienen mejor calidad de vida con la cirugía 360 que cuando la hacíamos solo por dentro. Pero sí es muy importante definir si tiene dolor axial o no, como decía Gustavo. Cuando tienen síntomas radiculares muy específicos, si no es en el ápex, solo es compresión y ya. Tratar de no instrumentar, o sea, dejar la instrumentación para pacientes que ya fallaron todos los bloqueos, que ya falló a veces la descompresión, que intenta una descompresión antes de corrección de deformidad y no funciona, y ya se les propone la cirugía grande, evaluando bien la fragilidad del paciente, tratando de no llevar pacientes muy mórbidos. A mí me queda una preguntita que es más desde el punto de vista práctico, porque esto es demasiado común. Entonces, vamos a suponer que llega un paciente con un dolor axial o con un dolor radicular. Yo le pido una resonancia y en la resonancia observo una escoliosis, digamos, leve o moderada en la columna lumbar y unos cambios degenerativos importantes. A todos los pacientes que me consulten por dolor lumbar les debo solicitar un estudio de la columna panorámico, o a quienes les hago estudio panorámico. Yo les hago panorámica a los que yo pienso que van a terminar en cirugía. Sí, si solamente tiene dolor axial y le voy a empezar a hacer el manejo sintomático, le empiezo con bloqueo, le empiezo con analgésicos, bloqueos múltiples, radiofrecuencias, y no le pido nada más que la resonancia, ¿sí? Ya al paciente le digo, venga, ya falló todo el tratamiento, sí, lo hago ver del internista, lo hago ver del cardiólogo, el que sea necesario para sus comorbilidades. Si me dan aval para cirugía, ya empiezo ya le hago la panorámica, le hago la densitometría, y si veo cambios discales importantes o los discos están muy cerrados, le hago una tomografía para ver si tienen neumodisco, y ya con eso planeo la cirugía. Pero no a todo le pido panorámica, no, yo no. Se lo pido al que creo que va a terminar en cirugía, si no, solamente con la resonancia ya empiezo tratamiento. Y a todos tienen que pasar, pues, dependiendo de los síntomas. Si solamente es dolor axial, bloqueo facetario, radiofrecuencia facetaria, bloqueo epidural, lo voy llevando el mayor tiempo posible. Ya si el paciente me dice, doctor, yo no me aguanto más, tengo dolor axial severo, me duele mucho, hágame algo, ya sí le planteo la opción quirúrgica, ¿sí? Según el tipo de deformidad.